Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre el arte tolteca. El equipo está conformado por De la Hoz Coto Alondra, Rosa Sandoval Daniela y Morales Ceja Alexander. Para empezar, tenemos que hablar de quiénes fueron los toltecas. Los toltecas fueron un grupo de pueblos nómadas del noroeste de México, identificado por los investigadores como toltecas chichimecas, que recorrieron varias regiones. Durante el siglo IX antes de nuestra era, se teoriza que emigraron desde una zona desértica del noroeste hasta el Valle de México, en lo que actualmente conocemos como el Valle de Tula en el estado de Hidalgo. Allí establecieron el primer asentamiento importante, la ciudad Tolan o Tula. En el lenguaje náhuatl, hablado por los aztecas o mexicas, tolteca significaba hablante del Tula, y con el tiempo se cree que adquirió también el significado de artesano, debido a que los toltecas eran grandes constructores y artesanos. Ahora yo les voy a hablar un poquito más sobre la ubicación. Ahí está el mapa para que puedan visualizarlo como mejor. Y aunque los toltecas fundaron y se asentaron en la ciudad de Tula, como dijo mi compañero, también se expandieron a sus alrededores. Y a pesar de haber ocupado principalmente el Valle de México y algunas áreas circundantes, ejercieron una fuerte influencia en las demás comunidades y en el desarrollo de importantes culturas posteriores, como los aztecas, mexicas o los mayas. De hecho, ocuparon ciudades mayas en la península de Yucatán. Y pues en cuanto al final de la civilización, no se tiene como mucha información, pero pues hay algunas hipótesis que indican que pudo haber sido consecuencia de fenómenos naturales como sequías o también por consecuencia de disputas internas por el poder. Ok, ahora, respecto a su religión, pues la religión que profesaban era politeísta. Aunque creían en varias deidades, solamente había un grupo selecto que pues eran como los más importantes. Entre estos está Quetzalcóatl, que era el dios creador, el dios de los vientos, la lluvia, la agricultura, la artesanía, la ciencia y el inventor del calendario. Se le asoció con el planeta de Venus y a menudo se le describió como una gran serpiente con plumas y alas. El segundo dios era Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la memoria y el tiempo. También fue uno de los dioses creadores junto a su hermano Quetzalcóatl. El mito dice que antes de que pudieran comenzar la creación, tuvieron que librar al mundo de un antiguo monstruo marino llamado Zipactli. Para traerlo fuera del agua, Tezcatlipoca se cortó su propio pie para usarlo como cebo. Otro de los dioses era Xochiquetzal, diosa de la juventud, el amor y la belleza, pues no era como un obstáculo entre los dioses toltecas, sino que era parte de ellos. También fue la creadora de los humanos y fue la madre de la primera generación de dioses. Centeotl era otra de las deidades a la que le rendían culto. Era el dios del maíz, que era pues tal vez el cultivo más importante de la cultura mesoamericana. Mientras que Quetzalcóatl dio el regalo del maíz a la humanidad, Centeotl se encargó de supervisar su continuo crecimiento y fertilidad. La mitología tolteca influenció las creencias de otras culturas mesoamericanas como la de los aztecas y los mayas. Su cosmovisión incluía una serie de dioses centrales, que fue los que mencionó mi compañero. Les voy a contar el mito de Quetzalcóatl, que pues es un relato mítico que sugiere cómo fue el fin de la civilización. Y bueno, Quetzalcóatl nació como un humano en un día especial llamado Uno Caña y pues era hijo del caudillo Mixcoatl y una joven llamada Chimalman. A él lo llamaron Seacatl Topitzin Quetzalcóatl, que como muchos sabemos significa la serpiente emplumada. Quetzalcóatl no era cualquier persona. Era visto como un dios, un sabio y un líder espiritual. Gobernó la ciudad tolteca Tolan durante más de 50 años y siempre vivió con mucha disciplina, dedicándose únicamente a rituales y evitando los placeres mundanos. Hasta que un día tres dioses tramposos, que fueron Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Tezcatlipoca, lo engañaron. Tezcatlipoca se disfrazó de anciano y le ofreció pulque, pero como Quetzalcóatl nunca había bebido por su estilo de vida tan estricto, terminó muy borracho y en ese estado perdió el control y rompió sus votos al tener relaciones con Quetzalpétatl, que era una sacerdotisa que también vivía en abstinencia. Cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, se sintió muy avergonzado y decepcionado de sí mismo, decidió irse de Tula y también muchos de sus seguidores lo acompañaron hacia el sur, a tierras mayas, pero según la leyenda no murió ahí. En lugar de eso se fue hacia el mar en la costa del Golfo y desapareció, pero antes de irse prometió que algún día regresaría para recuperar su trono. Y bueno, hay varias variantes de este relato y es porque esta historia fue apropiada por otras culturas, lo que generó una multiplicidad de versiones. Ahora hablaremos un poco sobre su organización política y social.
Los toltecas fueron una de las culturas con un sistema de organización política más militarizado de Mesoamérica. Seguían una estructura jerárquica social que valoraba la destreza militar y la devoción a los dioses. Su estructura social se dividía en varios niveles, que pues el primero priorizaba a Tlatoque, que pues también es conocido como rey tolteca, o así lo encontré en todas mis fuentes, que pues bueno, esta figura debía tener un gran peso militar. La figura de este líder estaba muy unida a la religión, por lo que igual debía ser un importante líder religioso y un gobernante muy sabio. Después le seguían los sacerdotes. Al principio no contaban con demasiado poder, pero con el paso de los años fueron poco a poco teniendo mayor relevancia en el campo político tolteca, teniendo una especial importancia en el campo administrativo de esta cultura. Ahora, sería complicado decir que están por debajo, sino que siento que era como ambos eran pilares muy importantes para esta cultura, pero a la par de los sacerdotes estaban los militares. Eran una aristocracia militar, eran importantes jefes bélicos de la sociedad tolteca. Dentro de la aristocracia tenían un papel muy importante en la toma de decisiones. Siguiendo con la organización política y social, voy a centrarme en la sociedad tolteca de la clase media porque incluía artesanos y otros artistas hábiles que no solo hacían joyas y frisos, sino que también se dedicaban a la cerámica. Y bueno, la clase media tolteca estaba compuesta por artesanos, campesinos y astrónomos. Los artesanos fabricaban joyas de oro, turquesa y jade para la nobleza, además de cerámica y frisos, y eran tan reconocidos que los aztecas llamaban tolteca a sus propios joyeros. Los campesinos cultivaban maíz y algodón y los astrónomos ajustaban el calendario para actividades agrícolas y religiosas. Ahora, la economía tolteca se basaba principalmente en la agricultura, artesanía y comercio. Respecto a la agricultura, la efectuaban a través de amplios cultivos abastecidos por un complejo sistema de canales de riego. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol, que después eran intercambiados. Sus artesanías eran productos clave en el comercio y en el trueque con otras civilizaciones de Mesoamérica. A cambio de sus artesanías, los toltecas recibían materias primas de otras regiones. Mantuvieron intercambios comerciales con otras culturas, llegando a tener una gran influencia en Mesoamérica, llegando hasta tierras lejanas como la Maya. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones artísticas, centrándonos en la escultura, la pintura y también la arquitectura. Y como en otras culturas mesoamericanas, la producción artesanal y artística tolteca estaba vinculada a los rituales y la práctica religiosa. A través de estas piezas se ostentaban al estatus social y también se veneraban a los dioses. El arte tolteca representa una de las manifestaciones culturales más intrigantes de Mesoamérica, y es que, aunque esta civilización alcanzó su apogeo entre los siglos X y XII, legó un patrimonio de gran valor que continúa despertando el interés de historiadores, artistas y aficionados al arte. Su producción artística se caracteriza por una notable complejidad tanto en lo estilístico como en lo simbólico, lo que evidencia la relevancia que los toltecas concedían a la estética, la espiritualidad y su visión del universo. Ahora, los artesanos toltecas eran famosos en Mesoamérica por tener la capacidad de desempeñar varias disciplinas, por ejemplo, la alfarería. Eran de los mejores y al día de hoy de los más reconocidos alfareros del mundo antiguo. Se caracterizaban por su calidad y variedad, incluyendo vasijas de esfinge, esculturas animales y figuras humanas, así como piezas de decoración esgrafiada. La decoración esgrafiada es una técnica artística donde se rasca o corta una capa de material para revelar una capa subyacente de un color diferente. Y pues todos estos productos eran de muy alta calidad. Y bueno, otra disciplina que desempeñaron fue la metalurgia, principalmente eran orfebres, que pues el orfebre es labrar objetos artísticos en oro o en otros metales preciosos. Esto lo utilizaban para la creación de objetos ornamentales y de alto estatus social, que adornaban y simbolizaban el poder, la conexión espiritual y el estatus del portador. También usaron piedras preciosas, que pues usaban piedras como la obsidiana y el jade. Les daban distintos usos, como otros objetos ornamentales, decoración para estructuras, incluso para fabricar herramientas o armas en el caso de la obsidiana. Los toltecas decoraban sus templos y edificaciones con pinturas murales, las cuales representaban su cultura y cosmología. Solían valerse de patrones y figuras geométricas como espirales, grecas y glifos para representar narrativas e ideas de su cotidianidad y creencias o mensajes simbólicos. Estas pinturas estaban coloreadas con tonos vibrantes sacados de la naturaleza, como el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Las pinturas
Más importantes y mejor conservadas que se han encontrado hasta la fecha se encuentran en Cacaxtla y en Tula. Por ejemplo, en esta se encuentra en la Gran Basílica de Cacaxtla. Está hecha con colores vivos y brillantes, como el azul y el rojo. Otros murales importantes son el hombre ave y el hombre jaguar, quienes simbolizan una conexión entre los hombres y la naturaleza y la importancia de la espiritualidad para esta cultura, y son figuras importantes para la mitología tolteca. Están hechos En general, los murales de Cacaxtla son una serie de pinturas que decoran las paredes de la Gran Basílica de Cacaxtla. Muestran escenas de batallas, rituales y la vida cotidiana de quienes de estas personas son rastro de una gran capacidad artística, ya que podían representar sus vivencias y creencias claramente, tanto figurativa como simbólicamente. Los toltecas pintaban con una técnica al fresco. Hacían un revestimiento de estuco en la pared con cal, agua y arena, y en algunas ocasiones le aplicaban una imprimación para que la superficie fuera aún más uniforme y se mejorara la adherencia de la pintura. Después de esto se aplicaban pigmentos naturales sobre el estuco fresco para que se adhirieran adecuadamente. Estos pigmentos eran extractos de minerales o de plantas, como por ejemplo de los óxidos de hierro y de manganeso. Algunos de los colores utilizados por los toltecas eran el rojo, que podía simbolizar la sangre y la muerte, o también se podía asociar con la vida y con la energía. El azul, que era asociado con la fertilidad, la abundancia, el cielo y los dioses. El verde, que se utilizaba para simbolizar la naturaleza o vegetación y la fertilidad. El amarillo se asociaba con el sol y la luz, o también para representar a la riqueza y a la prosperidad. Algunos símbolos comunes en varias de las pinturas son la serpiente, como representación de la renovación, la vida y la fertilidad. Los jaguares, como símbolo de poder, fuerza, noche y oscuridad. Las águilas, como símbolo de libertad, visión, sol y luz. O las flores, como símbolo de fertilidad. La arquitectura tolteca se caracterizaba por grandes construcciones rituales, incluyendo templos, palacios y pirámides, que eran adornadas con relieves policromados. Uno de los materiales de construcción que más se usaron durante esta época fue la piedra volcánica, especialmente el tezontle, pues este era abundante en la región y permitía soportar el peso de las grandes estructuras. También emplearon adobe y madera en demás edificaciones. Además, se orientó a la creación y organización de espacios internos complejos y funcionales dentro de sus construcciones. Lograron dominar la construcción de grandes espacios interiores utilizando un sistema de múltiples columnas o soportes aislados distribuidos en todo el edificio, siendo esta una de sus mayores aportaciones al ámbito arquitectónico. Esto permitía que los espacios fueran amplios y no necesitaran de muros que causaban divisiones internas. Los toltecas sobresalieron en construcciones religiosas, pues estas resultaban llamativas, ya que las partes exteriores eran decoradas con bajorrelieves, es decir, esculturas que sobresalían de la superficie, pintados de diversos colores. En dichas decoraciones predominaban las imágenes de la serpiente emplumada, jaguares caminando y águilas devorando corazones humanos. En el interior se veían enormes estatuas humanas de aproximadamente 5 metros de altura, llamados atlantes. Eran llamados así porque a modo de pilar usaban su cabeza para soportar el peso del techo de la construcción. Siguiendo con la escultura, en esta diapositiva posee dos figurillas, una es mexica y la otra tolteca. Y pues bueno,
Como ya habíamos dicho, el arte tolteca es clave para comprender tanto esta civilización como la evolución del arte y la cultura en Mesoamérica, ya que sus expresiones artísticas revelan la complejidad de su sociedad y su influencia en culturas posteriores. Y es que la cultura tolteca fue una de las que más influyó en el arte mexica, especialmente por su iconografía centrada en la guerra y el sacrificio. Y pues bueno, en esta etapa las formas comenzaron a volverse más abstractas y rígidas, aunque aún conservan ornamentos y líneas curvas heredadas de culturas anteriores. Estas características llevaron a que los mexicas adoptaran y adaptaran varios elementos toltecas, tales como la complejidad de las líneas en las figuras, y pues bueno, con el tiempo esta influencia derivó en un estilo más lineal y rígido, característico del arte mexica, aunque realizado con materiales propios de su región. Tula significa lugar de juncos. Esta es una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a todos los grandes asentamientos. La ciudad de Tula fue fundada en el año 856 antes de nuestra era por los toltecas y se convirtió en la capital de su imperio, siendo un importante centro cultural y comercial que creció hasta abarcar un área de 14 kilómetros cuadrados y a albergar a una población aproximada de 40.000 habitantes. Dentro de las actuales ruinas de Tula que se encuentran en el estado de Hidalgo, podemos encontrar la pirámide B, que es un claro ejemplo de la arquitectura tolteca. Tiene una estructura en forma de pirámide escalonada y sus decoraciones tienen serpientes y jaguares. Sobre ella podemos encontrar a los atlantes, esculturas que representan a sus guerreros. El nombre Tulancingo deriva de las raíces nahuas tule o tular y tinzle, que significa en el tular o detrás del tule. Los toltecas fundaron esta ciudad en el año 645 antes de nuestra era y le pusieron Tolancingo, lugar de los toltecas. Esta fue un importante centro de comercio y cultura para ellos, donde coexistieron aztecas y toltecas. Actualmente la zona arqueológica se encuentra en lo que conocemos como el estado de Hidalgo. Contiene la pirámide de Tulancingo, que es un poco más pequeña que la de Tula, pero también es un ejemplo muy importante de arquitectura tolteca. Al igual que la de Tule, tiene una arquitectura escalonada y decorada con serpientes, que significan renacimiento y renovación para esta cultura, y también con algunos otros animales como el jaguar, quienes simbolizan el poder y la fuerza de esta cultura. El nombre Cacaxtla viene del náhuatl cacaxtli, que hace referencia a grandes canastos que se utilizaban para transportar mercancías. Esta ciudad fue fundada por los olmecaxicalas, pero recibió una gran influencia tolteca, gracias a su cercanía geográfica y a que este lugar era un importante punto para el comercio, ya que tenía un lugar estratégico entre el valle y el Golfo de México, lo que permitía controlar el flujo de bienes y personas en estos lugares. La zona arqueológica se encuentra en lo que actualmente es Tlaxcala y alberga pinturas murales, muestra ya que tienen símbolos y estilos mezclados. Estas pinturas muestran escenas de batallas, rituales y cosas de la vida cotidiana de la época, con un estilo único entre el arte tolteca y maya. El nombre Cholula deriva del náhuatl Choloyan, que quiere decir lugar de huida. Esta zona era conocida como la ciudad de Quetzalcóatl y los toltecas lo usaban como centro ceremonial. Aunque ellos no fundaron la ciudad de Cholula, sí tuvieron un gran impacto e influencia en ella. Un poco de sus creencias entre cholultecas y toltecas, adoptando entre ellos algunos dioses y rituales. Este lugar también representaba una importante ruta comercial, ya que Cholula se encontraba en una zona estratégica que conecta el altiplano central con la costa del Golfo de México y con otras regiones de Mesoamérica. El templo más importante de Cholula es la Gran Pirámide de Cholula, la cual es la pirámide más grande del mundo por volumen. Se le conoce como el Templo de Quetzalcóatl. Tiene una arquitectura escalonada decorada por serpientes, al igual que las otras pirámides
toltecas que ya se han mencionado.